Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoy es día de elecciones y quería aprovechar para responder algunas preguntas que he recibido con respecto a si el votar es lícito en el Islam, con respecto a la democracia y otros temas, para que así nos beneficiemos todos, inshallah. Y si aún no te has decidido de si ir a votar o no, pues ayudarte con esa decisión, inshallah. La primera pregunta que quiero tratar, me preguntan, ¿la democracia es contraria al Islam? No necesariamente. Si hablamos de un país de mayoría musulmán, si tenemos en cuenta que las democracias se basan en constituciones y esa constitución está basada en lo que dice el Corán y la Sunna, pues en principio no debería haber ningún problema con respecto a utilizar ese sistema. Ahora, hablando con respecto a países en los cuales las constituciones no se basan en el Corán y la Sunna, pues tampoco debería ser un problema, ya que para nosotros es una oportunidad para expresar nuestras opiniones y además defender nuestros derechos, teniendo en cuenta que para el musulmán es una responsabilidad llamar al bien y evitar el mal. Entonces, ¿qué decimos con respecto a la ley en el hukmu illa lillah? Hay gente que utiliza esta ley como para decir que no podemos participar en un sistema en el cual no se base en el Corán ni la Sunna. Entonces va en contra de esta ley el votar o participar en las elecciones, teniendo en cuenta que en principio el musulmán cree que la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala es la más elevada. Llegamos a ello no de cualquier manera, sino siguiendo un argumento lógico en el cual entendemos que Allah es nuestro creador y es el que conoce las cosas omnisciente, lo conoce todo, nos crea con un propósito, pues el musulmán tiene eso claro. Entonces, si sabe que eso es así, y después que nosotros como musulmanes que vivimos en diferentes sociedades, sobre todo en nuestro contexto en España, tenemos un sistema que nos gobierna y en ese sistema nosotros podemos participar para mejorar la situación, para también ser una parte activa de nuestra sociedad, para conseguir un mundo más justo, entonces, por supuesto que no iría en contra de esa ley. Además, cuando vemos el Corán, en el contexto en el que viene esa ley, siempre habla sobre la ibada, sobre el din, sobre conceptos que nosotros no nos debería afectarnos el hecho de participar o no participar en una democracia. Por supuesto, teniendo en cuenta de que el musulmán debe conocer su din y no debe dejar atrás sus principios cuando participa en política. La otra pregunta es ¿cuáles son los beneficios y perjuicios de votar como musulmanes en esta sociedad? Pues según la gran mayoría de ulama, en nuestro contexto, teniendo en cuenta de que si nosotros no votamos, si nosotros no participamos en política, no se va a tener en cuenta nuestros derechos, no se nos va a escuchar. Entonces, mm, la gran mayoría dice que es recomendable, incluso obligatorio. Y por supuesto, teniendo en cuenta las bases que hemos comentado anteriormente, de mantener nuestros principios y siempre hacerlo con la intención correcta. Y debemos ser conscientes de que si no lo hacemos, vamos a ser excluidos del debate social. Hemos visto, por ejemplo, en este debate electoral que no se ha mencionado a los musulmanes ni los derechos de los musulmanes. Es más, se nos ataca y no hay quien nos defienda. Por ello es importante que nosotros participemos y esos son los beneficios. Perjuicios creo que son claros. Si después llega al gobierno un partido el cual va en contra de los musulmanes, y ya tenemos partidos que hablan abiertamente en contra de los musulmanes, y nosotros no hemos hecho nada al respecto, entonces solamente podemos echarnos la culpa de lo sucedido. Por supuesto, no somos suficientes como para conseguir que un partido específico gane las elecciones, pero sí que tenemos efecto, ya que aquí en España somos más de 2,5 millones de musulmanes y debemos ser conscientes de ello. Después nos preguntan, si no hay nadie que me represente, entonces ¿está permitido votar para mí? ¿O por qué debería votar? ¿A quién debería votar? En nuestra situación,
es prácticamente imposible encontrar a un candidato que nos vaya a representar completamente. Incluso dentro de los musulmanes nos encontramos que tenemos diferencias de opinión con ciertos temas. Eso de manera individual, ¿no? Pero de manera colectiva, como comunidad, no vamos a encontrar a ese candidato idóneo, especial que representa a los musulmanes. Por lo cual, nosotros que seguimos esa qaida fiqhiyya, ese principio jurisprudencial islámico, que es cuando no tenemos una buena opción que elegir, entonces elegimos la que menos nos vaya a perjudicar. Por ello es importante que antes de tomar la decisión nosotros leamos los programas electorales, qué es lo que propone cada partido, qué es lo que nos va a beneficiar, qué es lo que nos va a perjudicar, para así poder tomar una decisión buena, consciente, y a la hora de votar dirigirnos a Allah subhanahu wa ta'ala diciendo: yo sé que este partido quizás haga cosas que van en contra de mis valores, en contra de lo que yo creo, pero he tomado esa decisión basándome en el beneficio para la comunidad, y no compartiendo aquellas cosas que van en contra de mis creencias. Si lo hacemos con esa intención, inshallah, Allah incluso nos recompensará por ello, porque estamos actuando en beneficio de nuestros intereses como musulmanes de la comunidad. La siguiente pregunta sería: ¿debo votar a un partido de derecha o a un partido de izquierda? Subhanallah. En el Corán Allah dice que وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Somos una umma que nos encontramos en un punto medio. El musulmán no es ni de derechas ni de izquierdas. Nos encontramos que tenemos ciertos valores que compartimos con los partidos de izquierda, sobre todo con respecto a temas sociales, el tener en cuenta pues a las personas débiles, a las personas que necesitan de nuestra ayuda, el crear un sistema en el cual todos podamos vivir de manera digna. Pero después nos encontramos con ciertos movimientos o partidos dentro de la izquierda, los cuales tienen sentimientos antirreligiosos incluso, en el cual nos quieren tomar el Islam como simplemente una cultura, y si hay algo que tenga algún matiz religioso, pues entonces lo rechazan, incluso van contra ello, rechazando un derecho fundamental, que es la religión, ese derecho a creer, a tener un libre pensamiento, e incluso llegan a intentar imponer su ideología a través de la educación, etc. Por lo cual tenemos cosas en común con los partidos de izquierda, y tenemos también cosas que van en contra de lo que nosotros creemos, y que algo que no estamos de acuerdo con ello. Con respecto a los partidos de derecha, pues más o menos lo mismo. Nos encontramos que tenemos ciertos valores en común, a lo mejor con respecto a la familia, entendiendo que la religión es algo fundamental en la vida de una persona, y que debemos tener ese pensamiento libre y practicar nuestra religión de manera libre. Pero después nos encontramos que esos mismos partidos pues tienen movimientos o partidos en sí que son islamófobos, que están a favor de la religión, pero solamente su religión, que son racistas, que son clasistas, por lo cual nos encontramos de que no nos vemos ni representados en la derecha ni en la izquierda. Aún no tenemos ningún partido o opción la cual nos represente completamente, y ya he dicho que eso es prácticamente imposible de manera colectiva, y mucho más de manera individual, porque después como musulmanes podemos tener diferentes opiniones con respecto a ciertos temas. Pero volviendo a lo que decíamos anteriormente, tomamos en cuenta todo lo que nos presentan, y cada uno debe tomar su decisión, la cual sea aquello que nos beneficie más como comunidad y nos perjudique menos. Lo que sí es fundamental es que nosotros participemos de manera activa en la política, y que no sea simplemente cuando lleguen las elecciones, sino de manera constante. Debemos tener a individuos en nuestras comunidades que estén en continuo contacto con los representantes políticos en nuestros distritos, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades autónomas, a nivel nacional, para que seamos parte de ese diálogo, para que se tenga en cuenta nuestra voz
para que tengan en cuenta nuestro voto, para que nosotros podamos también decidir, porque somos ciudadanos y parte de esta sociedad. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé el tawfiq a hacerlo lo mejor, con una intención sincera, que nos facilite tener a esos individuos que necesitamos en nuestras comunidades lo antes posible, que ojalá tengamos una mejor opción y que incluso los partidos que ya existen pues se acerquen más y tomamos esa posición neutra, respetando los derechos de cada persona, basándonos incluso en nuestra constitución, respetando el derecho a no imponer una moralidad sobre otras personas, a poder tener libre elección en nuestra educación, poder practicar nuestra religión de manera libre, y que aquel que salga como presidente en estas elecciones tenga en cuenta a los musulmanes y trabajemos para que no sea simplemente algo que tengamos que comentar cuando lleguen las elecciones, sino de manera continua. Amén ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.